Le damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor y seguimos con el estudio del libro del Éxodo en el capítulo 23. En el capítulo 23 nos quedamos la semana pasada. Este libro del Éxodo, que vamos despacio, igual que Levítico y Deuteronomio, son fundamentales para entender el Antiguo Testamento y entender el Nuevo Testamento y entender a Cristo. Si no se entiende el libro del Éxodo bien, pues muchas cosas de la alianza a nosotros se nos pierden. Y la semana pasada estuvimos viendo que el Señor en el capítulo 22, en el capítulo 23, el Señor pide dos tipos de sacrificios como parte de su culto. ¿Se recuerdan? Primero pidió los sacrificios cruentos. ¿Cuáles son los sacrificios cruentos? Los sacrificios cruentos es cuando se derrama sangre y hay muerte involucrado en ello. ¿Se acuerdan que eran el holocausto y la ofrenda? Son sacrificios cruentos. Ese es el primer tipo de sacrificio. Ahora también el Señor en el capítulo 23 pide sacrificios incruentos. ¿Qué cosa es sacrificios incruentos? Sacrificios incruentos es donde no se derrama sangre. Y a ver, ¿cuál ustedes creen que son los sacrificios incruentos que vimos la semana pasada? ¿No? La semana pasada vimos dos sacrificios incruentos. Se les olvidó. Las ofrendas y las primicias y los primogénitos. Esos son sacrificios incruentos. Acuérdense que sacrificio es el ofrecimiento de algo que te duele. No que te duele físicamente, sino que tiene mucho valor para ti. Y tú que cuesta trabajo desprenderte de ello. Esa parte buena que te ofreces de ti. Por eso, si vienen a ver, la primicia y los primogénitos son sacrificios. Son cosas que las personas ofrecen de lo mejor que tienen. Por eso vimos, y es bueno que se lo graben, porque después, como dijo Miguelina, la Eucaristía va a ser también un sacrificio incruento, aunque está conectado a un sacrificio cruento, que es la cruz. Por eso la Eucaristía va a unir los dos sacrificios en uno solo en la nueva alianza. Pero recuerden que en la antigua alianza hay dos tipos de sacrificio. Sacrificio cruento. ¿Se acuerdan lo primero que pidió el Señor? Holocausto y acción de gracias. Y hay sacrificio incruento, la primicia y los primogénitos. Vamos a ver después cuando estudiemos los sacrificios que hay más sacrificios incruentos de ofrenda de pan, de harina y de aceite y de vino, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos los sacrificios. Estamos viendo la base de lo que hablamos la semana pasada. Habiendo consagrado las primicias a Dios, hablamos la semana pasada, el hombre podía tranquilamente esperar de Dios, ¿qué cosa? El resto de los bienes. Esta primicia va a ser regulada después por Moisés, más adelante en el Éxodo y en el Levítico. Después en el versículo 10, en 23:10, lo vimos también, dice, durante 6 años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha, pero el séptimo la dejarás descansar en barbecho para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que sobre lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. Durante 6 días harás tu faena, pero el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu burro, y tengan un respiro el hijo de tu esclava y el forastero. Guarda todo lo que les he dicho, no invocarás el nombre de otros dioses, y que estos no se oigan en tu boca. Aquí aparece por primera vez el año sabático. El año sabático, que se dice en hebreo Shana Shabbatón. Y se establece que durante 6 años, o sea, el Señor establece, recuérdense que el número 7, él tiene la misma raíz. ¿Se recuerdan de qué? De pacto, y de número 7 son de la misma raíz, se parecen mucho. Por eso el Señor, como pacto también, parte del pacto, pone el Shabbat, que es el séptimo día, y el Shabbat del año, el Shanat Shabbatón, que es el séptimo año, ambos de qué, el séptimo día y el séptimo año, ambos de qué, de descanso. El séptimo día de descanso del hombre y el séptimo año de descanso de la tierra. Y fíjate que es importante cómo el Señor aquí vuelve diciendo la idea que Él da en el principio, cuando estudiamos el segundo mandamiento. Fíjate para qué establece, durante 6 días harás tu faena, pero el séptimo descansarás. Pero descansarás ¿para qué? El Señor lo explica.
para que repose tu buey, tu burro y el esclavo. No hacer como más adelante vamos a ver que hicieron los judíos, que hicieron el séptimo día, eso lo hablamos ampliamente, no un día de descanso, sino un día de tormento. De no esto, no aquello, no lo otro, no lo otro, no lo otro. Entonces, dejaron de trabajar con las manos, pero la cabeza se les llenó. Yo creo que es el día de la semana donde más ellos trabajan con la mente, pensando lo que pueden, lo que no pueden. Y todos sabemos cuánto cansa la mente muchas veces cuando está trabajando continuamente. Pero lo más importante, el Shabbat ya lo hablamos, es el séptimo, es el año sabático, que se descansa, no se dice exactamente, en la Biblia no aparece la palabra exacta año sabático, sino que se habla de descanso de la tierra, o el sábado de la tierra. Cada 7 años los hebreos tenían la orden de no sembrar absolutamente nada. Esto lo va a hablar más adelante el Levítico, en Levítico 25, donde lleguemos al Levítico. Ni siquiera se debía cosechar lo que naciera por sí mismo. O sea, lo que no se podía dejar en las matas, que manzana, lo que fuera, o el trigo que creciera solo, no se podía cosechar. Ese séptimo año, también se recuerdan, era el año de la remisión. Se recuerdan que los esclavos no podían estar siempre esclavos. Los esclavos que eran esclavos, ¿se acuerdan de qué? De deuda. Y la esclavitud se hacía para que la gente aprendieran a ser responsables dentro del pacto de Dios. Hablamos de eso un día. Ese año que se redimía la tierra y no se trabajaba, también se redimían los esclavos, pero ya desde el tiempo de Alejandro Magno y sobre todo de los últimos reyes de Roma, inclusive estos reyes eximieron a Israel del pago del tributo en el año sabático, porque llegó a ser una institución en Israel. Entonces, si ustedes se fijan, había el séptimo día, descanso de la tierra. El séptimo día, descanso del hombre. El séptimo año, descanso de la tierra. Y siete gavillas de año, era el año 49 que venía después, el año 50, el jubileo. El jubileo, cuando se remitía no solo la pena de los esclavos, sino todas las deudas. ¿Tú ves cómo en Israel se repite qué número? 7, el pacto, cómo todas estas acciones llevan al pueblo de Israel a recordarse que ellos tienen un pacto con el Señor. Eran años, ese año sabático, tú sabes lo que hacía falta para pasar el año sabático. ¿Tú sabes lo que más hacía falta? ¿No saben lo que hacía falta para pasar el sabático? No se les ocurre. Fe. Hacía falta fe, porque era un año que no iban a cosechar absolutamente nada. Un año, imagínate que ahora todo el mundo un año dejar de trabajar. Ustedes dirán, qué bueno, sí, pero no les van a pagar. No les van a pagar. Si ustedes dejan de trabajar un año, por ejemplo, para hacer una obra para el Señor, lo tienen que hacer confiando en que Dios te va a proveer ese año. Ese año que parece, ay, qué bueno, un año que no se labra la tierra. Sí, era un año que ellos tenían que decir, y si la cosecha no alcanza, y si lo que tenemos guardado se nos acaba. Era un año donde verdaderamente se hacía falta una fe inquebrantable. Piensa eso, un año completo que no se producían alimentos, porque esa era la forma que había de producir alimentos. No se producía grano ni para la persona ni para el ganado, ninguna labor de las viñas, absolutamente nada. Hermano, si eso pasara hoy en día, yo creo que muchos de nosotros caeríamos en pánico. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y con qué vamos a pagar la renta? Así, ¿cómo alimentaremos la familia si nos comemos todo lo que tenemos en ese año? ¿Cómo vamos a mantenernos sin hacer nada cuando mejor mis hijos tienen hambre? Todas esas cosas nosotros lo hubiéramos tenido en mente. El Señor tuvo un propósito al ordenar el descanso de la tierra. Cuando el Señor ordena el descanso de la tierra, se propuso enseñar a los hombres de Israel que ellos tenían que tener fidelidad. Yo tenía que decir, mi mente me dice que esto es arriesgado, pero yo lo voy a hacer porque en fidelidad siempre al Señor.
por ejemplo, en Levítico 25, no lo busquen, nomás se lo voy a leer porque eso lo vamos a ver más adelante, decía, del versículo 20 en adelante, pero tal vez ustedes se pregunten, ¿qué comeremos el séptimo año si no podemos sembrar ni recoger nuestros productos? Yo les mandaré mi bendición en el sexto año, y este producirá una cosecha suficiente para 3 años más. Así cuando ustedes siembren en el octavo año, todavía estarán comiendo el grano de la cosecha del sexto, y lo seguirán comiendo hasta el noveno, hasta que llegue la cosecha, el rescate de las propiedades, la tierra. Sigue diciendo, la tierra no podrá venderse a ningún extranjero, porque la tierra es mía, y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. ¿Qué clase de promesa? El Señor le está prometiendo el sexto año una cosecha triple para que le sobre hasta el año noveno. Y evidentemente así fue cuando Israel es eximida por los césares de pagar tributo en el año séptimo. O sea que evidentemente esto le funcionó, porque todos ustedes conocen a Israel. Si a Israel un año se le acaba el grano y no hubieran podido comer, ustedes saben la que se hubiera formado, se hubieran puesto a quejarse, hubieran puesto a decirse, ¿cómo va? Mira lo que pasó. Cuando no hay una sola queja de Israel, quiere decir que esta prueba de fidelidad funcionó. De ahí pasa al año jubilar. Y si ustedes se fijan, el año jubilar comprendía una generación completa. Los que vivieron el jubileo del 2000, nosotros vamos a tener un jubileo en el 2025. Algunos estaremos, otros estaremos ya en el jubileo del cielo. Pero los que vimos jubileo del 2000, el próximo, según los judíos, el próximo jubileo sería en el 2050. O sea que ya en el 2050 una generación totalmente diferente, porque los muchachos que tuvieran 50 o 60 años en ese momento, en el jubileo del 2000 no se iban a acordar. En Israel un jubileo era una generación completa. Era el tiempo que daba el Señor para que esa generación aprendiera a confiar en Él, en el Señor. En este tiempo los padres, los abuelos tendrían que desarrollar esta historia de fe con el pueblo de Israel, anunciarle qué cosa era el descanso jubilar, qué cosa era el tiempo de redención. Por eso viene estas 3 fiestas de 7 años o 3 deberes de Israel con el Señor en estas fiestas que lo mencionan en el capítulo 23. El Shabbat para el hombre, el Shabbat de la tierra y el jubileo después de los 3 gavillas de años de 7. Después en el versículo 14 va a hablar de las fiestas. El Señor va a hablar de la fiesta, dice, Éxodo 23, 14. 3 veces al año me celebrará fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos, como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de tu trabajo, de lo que hayas sembrado en el campo y en la fiesta de recolección al final del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán tus varones delante del Señor. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con el pan fermentado, ni guardarás hasta el día siguiente la grasa de mi fiesta. Llevarás al templo del Señor tu Dios las primicias de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Estas son estas leyes que el Señor va a hablar de la fiesta, aunque después las fiestas de Israel, vamos a ver que de 3 pasaron a ser, ¿cuántos ustedes se creen? 7. Pasaron a ser 7. Pero originalmente eran estas 3 fiestas. Primero, por supuesto, la fiesta de la Pascua. Todos sabemos que la fiesta de la Pascua es la fiesta del pacto, pero después el Señor dice que tiene que guardar la fiesta de los ácimos. Los que tuvimos en Israel hace 2 años, Semana Santa, se acuerdan de la fiesta de los ácimos. Nadie que fue a Israel se olvidará de la fiesta de los ácimos. En estos momentos la fiesta de los ácimos está ligada a la fiesta de la Pascua, pero originalmente la fiesta de los ácimos era una fiesta aparte de la fiesta de la Pascua. Ya después de la época de Cristo están mezcladas, por lo que significa, ¿cuál es la fiesta de los ácimos? Es la fiesta durante 7 días, Israel come pan sin levadura. Y todo el mundo dice, ay, qué cute el pan. Ay, hermano, cuando tú vas por el tercer día
de pan sin levadura. Tú quieres reventar. Y al sexto día de pan sin levadura, ya tú no sabes dónde te vas. Ni ellos, ni los judíos se soportan ya ellos mismos de comer. Es una galleta, pero parece, no es como lo que comemos aquí muchas veces en el Publix, no, es una cosa seca, que no sabe absolutamente a nada, no que casabe ni casabe, eso no, es harina con agua que la ponen a secar y no se fermenta, y ya, cuando se seca se la comen. Eso es intragable. Hasta ellos mismos están desesperados porque se acabe la fiesta de... Y créeme, los que estuvimos en Israel, hasta el día de hoy son 7 días donde no comen absolutamente nada que tenga levadura, de cualquier tipo, ni dulce, nada que tenga levadura. Al comienzo de esta fiesta, todas las personas de la casa, hasta el día de hoy, se ponen a buscar por toda la casa toda la levadura que puede haber. En el antiguo Israel se mandaba que se quemara. Hoy en día muchos judíos lo venden, es más práctico vender la levadura que tienen, lo que tienen en la casa que se puede vender, pero muchos lo queman. No es que no puedan cocinar con levadura, en ningún hotel, en ninguna casa, en ningún lugar puede haber ni un grano de levadura. Todo tiene que ser sacado de la casa. Eso, según los místicos judíos, tiene una simbología, porque que hace la levadura, lo que tiene como una bacteria, que lo que hace es que esa bacteria que tiene la levadura expulsa unos gases, y esos gases que expulsa la bacteria es lo que fermenta. Así que se pueden imaginar qué cosas están comiendo ya. Y eso es lo que hace que crezca la masa que fermente. Y los rabinos, esta parte espiritual ahora, muchos no se enteran de esto, porque con Israel es como todo, gente piadosa y la mayoría que no son piadosos en absoluto, nada más que guardan un rito. Ellos piensan muchas veces que la levadura es como el pecado. Es como el pecado, que dentro de ti se fermenta algo y algo de ti empieza a crecer y a tomar proporciones. Por eso ellos le dan el significado a buscar la levadura, echar la levadura, a hacer un examen de conciencia y sacar de la vida de uno todo aquello que no agrada a Dios. Y esta fiesta comienza, son después 7 días después de la Pascua. Primero se busca la levadura el día antes de la Pascua y después 7 días es la fiesta, esta famosa fiesta de los ácimos. Cuando oigan hablar de la fiesta de los ácimos, ya saben lo que es. Es la fiesta donde se come pan sin... Y no solo les dije, se come pan sin levadura, no se come absolutamente nada que tenga levadura. Y nosotros en Nazaret, en el hotel, lo vimos cuando José se apareció en el comedor con un pomo de metamucil y al minuto tenía 15,000 judíos dando gritos alrededor de nosotros. Y para cómo nos sacaron y nos pusieron en un comedor aparte, no a nosotros, a todos los turistas, porque fueron tantas las infracciones porque uno no está acostumbrado a eso. ¿Quién puede pensar que un pomo de metamucil tenga que ver algo para las fiestas de los ácimos? Entonces quisieron que a todos los turistas nos pusieron en un comedor aparte, porque el problema es que ellos creen que si entra algo al comedor que tenga levadura, contamina el comedor, el espiritual, no el ambiente, el ambiente espiritual de la fiesta. Es un verdadero enredo esta fiesta, más que fiesta, un poco aunque ellos celebran fiestas, tú ves todas las noches, ellos comen y hacen durante 7 días, están vestidos elegantes, tienen ambiente de fiesta, porque recuerdan la liberación de Egipto. Como Israel tuvo que comer pan sin levadura porque no tuvieron tiempo de hornearlo, pero tuvieron que comer pan sin levadura porque fueron liberados de la esclavitud. Aunque parece, recuérdense, aunque parece continuación de la Pascua, no es la fiesta de la Pascua, son 2 fiestas totalmente aparte. Si tenemos la Pascua, tenemos la fiesta de los ácimos, que es después de la Pascua, y también tenemos la fiesta de la siega. Aquí hay 2 fiestas más que la va a decir esto aquí, la fiesta que lo vimos la semana pasada, la fiesta de Javi Curín, ¿se recuerdan? La fiesta de la presentación de las primicias. ¿Se recuerda cuando se recogía la primera primicia? Que lo primero que brotaba del trigo de Galilea, y todo se presentaba en el templo después de la Pascua, y el sacerdote la alzaba, la levantaba adelante, ofreciéndola a Dios, la primera cosecha de Israel. Esa es la otra fiesta que también es por los días de la Pascua, es el día siguiente de la Pascua. Si ven, son 3 fiestas que están
que están ligadas. Y también habla de la fiesta de Pentecostés. La otra fiesta, ¿cuál es la fiesta de Pentecostés? La fiesta del final de la cosecha. O sea, el Habicurín, la presentación de las primicias, es lo que abre la fiesta de la cosecha. ¿Qué es lo que presentan al Señor? Los primeros frutos que recogen. Pentecostés cierra el ciclo de la cosecha. En Pentecostés se acaba la cosecha y entonces presentan en el templo 7 panes con levadura. Ahora en Pentecostés ya lo presentan con levadura, porque cuando se recoge la cosecha, que es lo que quiere decir que ya la abundancia creció. Así que tiene un doble sentido depende de la fiesta, lo de la levadura. Pero mira qué interesante esto. La fiesta de levantar la primera ofrenda, ¿qué es lo que abre? ¿Qué tiempo abre? ¿Qué abre la fiesta de levantar la primera cosecha? ¿Qué? No. Déjame volvérselo a ver. El Señor, creo que estoy perdiendo la capacidad de explicación. El Habicurín, la fiesta de las primicias, la fiesta que es después de la Pascua, que se presenta las primeras primicias del Señor, se recoge lo primero que la gente recoge. Están todos los frutos en todos lados. Lo primerito que recogen, lo presentan al Señor en el templo. Y de ahí comienza la cosecha. Comienza la cosecha porque fue lo que ofrecieron, lo primero que cosecharon. Lo primero que cosecharon, viene lo segundo, lo tercero, lo cuarto, están cosechando desde esa época hasta el final de la cosecha, que es Pentecostés. Ese es el final de la cosecha, cuando presentan al Señor los panes con levadura. O sea, ya todo lo que tenía que ser recogido, se recogió. ¿Ustedes entienden eso? El Habicurín ofrecen los primeros frutos. Imagínate que ustedes tienen una finca y ya llegó la época de los aguacates. Y ustedes recogen los 3 primeros aguacates que recogen, se lo ofrecen al Señor. Y de ahí que empiezan a hacer, recoger el resto de los aguacates, porque si no se le pudre. Y cuando termina todo recoger la cosecha, hacen una fiesta. Eso es lo que está diciendo aquí. La fiesta de los primeros frutos que se dan al Señor. Se recoge toda la cosecha, cada cual en su campo, y al final todo el mundo sube a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, que cierra la cosecha. ¿Entendieron? ¿Por qué les digo esto? A ver, les voy a hacer ahora la misma pregunta, pero diferente. ¿Qué fiesta abre la cosecha? Habicurín, la fiesta de las primicias, lo primero que se cosecha. ¿Y Pentecostés? ¿Y qué ofrecen? ¿Panes? Bueno, pues así es en la nueva alianza. Cristo es nuestra primicia, es el primero. Por eso la fiesta de la primicia cae el día de la resurrección. Porque la fiesta de Habicurín es el día después viene la Pascua, el descanso de la Pascua y la fiesta de Habicurín. Cristo muere el viernes, descansa el sábado. ¿Y qué día fue la fiesta ese año de Habicurín? El domingo. Cuando el sacerdote presenta los primeros frutos que hace Cristo, resucita de la tierra ese mismo día. Cristo es el primero de todos los frutos. ¿De qué? De los redimidos, de los hombres nuevos que están ya en reconciliación con Dios. Y de ahí comienza la cosecha. De ahí comienza la predicación de la iglesia. Ahora comienza el tiempo de que todos nosotros tenemos que empezar a cosechar de los frutos que Cristo nos dio. Hasta que cierra con la fiesta de la terminación de esta cosecha de fruto, no de gente, de fruto, con la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué panes se presentan? Con levadura. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace que la iglesia crezca y se expanda por todo el mundo. Tú ves cómo la tipología del Antiguo Testamento se convierte en la primera. Como con Pentecostés, que ahí se terminan los frutos. ¿Por qué ¿Por qué digo que se terminan los frutos con la venida del Espíritu Santo? Porque después que baja el Espíritu Santo, ¿qué más hay que darnos? ¿Hay algo nuevo después que baja el Espíritu Santo? El Señor puede dar algo más que su Espíritu.
No, esa es la plenitud de los frutos. Ya podemos recoger todos los frutos. Y cuando recogemos todos los frutos que terminamos en Pentecostés, ¿qué es lo que hay que hacer de ahí? Crecer. Crecer con la predicación, como la levadura, a crecer. Por eso cuando se ve esa forma espiritual, como se entiende, la que vamos a ver después cuando lleguemos a la fiesta, las 7 fiestas del Mesías, como cada fiesta cada fiesta judía tiene una repercusión en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ahora, dentro de la semana que viene, se celebra la fiesta de Rosh Hashanah. Vamos a hablar de eso el martes que viene, la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas del Año Nuevo. Vamos a ver cómo esa fiesta tiene tremendo. Esa es la única fiesta que todavía no se ha cumplido. De todas las fiestas judías, esa es la única que no se ha cumplido. Y vamos a hablar la semana que viene de eso. Y pues entonces vimos ya las fiestas estas que el Señor introduce, aunque después en el Levítico le va a dar más forma a esta fiesta. Acuérdate que esto, ¿dónde lo está diciendo el Señor? En el Sinaí. Esto es como el anuncio. Fíjate que Moisés sube al monte. ¿Se recuerdan cuando se mete en la nube? Habla con Dios y baja. Y esto que estamos leyendo se lo dice Moisés a Israel. Entonces Israel reafirma la alianza y Moisés vuelve a subir a recibir la escrita. Después que la gente dice, sí, aquí todavía no tiene las tablas. Y todo esto Moisés se lo está diciendo al pueblo, lo que él recibió arriba, para ver si el pueblo lo acepta o no lo acepta, para después confirmar el pacto. Ya le dijo la forma de sacrificio, le dio los mandamientos, cuál es la voluntad de Dios, le dio la liturgia, los sacrificios, le da las fiestas. Ahora, y aquí hay una frase que a mucha gente le ha intrigado, que dice, no cocer el cabrito en la leche de la madre, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque este era un culto cananeo de fertilidad. Los cananeos deñaban la cabra, mataban a la madre y la leche envían al cabrito. Y decían que esto servía para ser fértil. Por eso el Señor le hace esa salvedad. No vayas a imitar ninguno de los cultos que ustedes hacían anteriormente. No voy a hacer que alguno en las fiestas estas del Bicurín y todo eso se le ocurriera colar un culto cananeo, porque como el Bicurín, la Pascua y los ácimos caen en la primavera, y estos eran cultos de la primavera, eran cultos de cuando todos los conejos, cuando todas las especies se reproducen. Por eso que la dice el Señor, no mezcle el culto del Dios vivo. Y fíjate, por eso es que dice ahora en el versículo 20, en Éxodo 23, 20, yo voy a enviar un ángel delante de ti que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles contra él, pues actúa en mi nombre y no perdonará las transgresiones de ustedes. Si le obedeces fielmente y haces todo lo que yo te diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos y de los jevitas y de los jebuseos, y los exterminaré. El Señor, fíjate lo que le dice el Señor, lo mismo, delante de ustedes va a ir mi ángel. El ángel, le va a mandar un ángel. Aquí se ve que no es el ángel de Dios, que no es el que iba en el desierto, porque el que iba en el desierto da la impresión de que era el Señor, era el que iba ahí. Pero aquí dice, te voy a mandar más personal, un ángel con A minúscula, dice, actuará en mi nombre. Aquí vemos que verdaderamente es un ángel de Dios que va a entrar a Israel. Y aquí vemos la intervención de los ángeles de Dios desde el principio. Por eso yo no entiendo cómo hay personas liberales en la iglesia, y en muchas iglesias protestantes también, que dicen que los ángeles no existen, que eso es una figura poética. No es ninguna figura poética, porque desde el mismo paraíso vemos que la historia de la redención está unida a los ángeles. Y vemos aquí que un ángel va a ir delante de Israel y dice, hazle caso y obedécele. Y fíjate de lo que dice, no perdonará las transgresiones de ustedes. Cuidado con los ángeles. Todo el mundo piensa que los ángeles son como el cuadrito ese que está a la entrada de aquí, que es el niñito gordito que está así con cara aburrido. Ustedes no lo han visto a la entrada. Yo no sé si sigue ahí. Está ahí
porque como este grupo no es de nosotros, pues ahora te hubiera quitado ese ángel de ahí. Los ángeles no son niñitos gorditos con cara de bobo. Cuidado con los ángeles. Dice que el mismo ángel que los guía, los castiga. Cuidado con eso. Él actúa en mi nombre y no perdonará las transgresiones de ustedes. Los ángeles de Dios, no, ¿te recuerdan que lo que dijimos? Los ángeles de Dios no tienen voluntad propia. Ellos nacieron con voluntad propia, como toda criatura de Dios, pero sin profundizar para que no se atormenten ya con el Javi Curín y con esto. ¿Se recuerdan? Cuando hablamos en el Génesis, en la creación espiritual, ¿se recuerdan cuando dijimos que los ángeles fueron creados? ¿Se acuerdan fuera de qué? Del tiempo, eso sí se acordaron. Los ángeles fueron creados antes del tiempo. Pero entonces, nosotros cogemos en el tiempo. Por eso tenemos un día, 2 días, 3 días, 4 días. Cuando los ángeles cogieron, no estaba creado el tiempo. Lo que entonces el escogimiento de ellos fue definitivo. Definitivo. Y la voluntad que ellos tenían, la pusieron voluntariamente a Dios. Otro grupo de ángeles que no quisieron poner su voluntad en Dios, y ya nosotros sabemos quiénes son. Pero este ángel que tiene la voluntad en Dios, ese ángel hace lo que Dios le dice. Si Dios le dice, destruye Sodoma, el ángel destruye a Sodoma. El ángel se le apareció a María que le dijo, vas a tener un hijo, es el hijo de Dios. Le dio más instrucciones, le dio cómo criarlo, le dio que decirle a José. Él dijo lo que tenía que decir y ¿qué hizo? Se fue. Los ángeles no se pasan una milla más allá de la voluntad de Dios. Así que tengan cuidado confundirse de... Por eso en Siloé tenemos, en el website tenemos ese artículo que dice, no te confundas de ángel. No se confundan con los ángeles. El mismo que va delante de mí no perdonará las transgresiones. Fíjate la primera promesa que le da el Señor Israel, que le dio a Abraham. Si tú obedeces mi voluntad, tu enemigo es mi enemigo. ¿Se recuerda lo que le dijo el Señor a Abraham? Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. No es que Dios maldiga a la gente, es que a la persona le regresa lo mismo que le desea al pueblo de Dios. Por eso hablamos que todo lo que se ha lanzado contra la iglesia, inclusive nosotros mismos, hemos terminado aplastados. Y la iglesia ha seguido su rumbo porque tiene la misma promesa de Israel, es la misma promesa que descansa en la iglesia. Dice, mi ángel caminará delante de ti, siempre. El pueblo de Dios siempre va guiado por un ángel. Vamos a ver en las iglesias, en el Apocalipsis, que cada iglesia tiene un ángel. ¿Se acuerdan? La iglesia del ángel de Éfeso, la iglesia del ángel de Tiatira. Y según dice Daniel, cada nación tiene un ángel. Así como cada persona tiene lo que pasa. Ahora viene lo que dice el Señor aquí. Sí obedece, sí. Desde que el Señor dice sí, ¿qué es lo que quiere decir? Que puede ser que no obedezcas a. Si obedeces a mi ángel, evidentemente nosotros, ni las naciones obedecen al ángel de las naciones, muchas veces ni la iglesia obedece al ángel de la iglesia. ¿Y qué pasa si no se obedece al ángel? No perdonará las transgresiones. Saquen sus conclusiones. El mismo ángel que cuida, si no es obedecido, castiga. Castiga. Y sigue diciendo, no te postrará, en el versículo 24, no te postrará ante sus dioses, ni le darás culto, no imitarás su conducta. Fíjate lo que el Señor dice desde entrar, faltando todavía 40 años para entrar a la tierra prometida. El Señor va a estar repitiendo esto durante todo el Antiguo Testamento. No te postres ante sus dioses. Fíjate que no dice ante la estatua, ante sus dioses. La idolatría está relacionada a un Dios que no es nuestro Dios. No te postrarás delante de sus dioses, ni les darás culto a los dioses de esos pueblos que el Señor... Y lo más importante, no imitarás su conducta. Ay, hermano, y eso, desde que Israel entró en la tierra de Canaán, lo que hizo fue empezar a imitar a los cananeos. Y eso se aplica a nosotros, y lo hemos hablado un montón de veces en este grupo. Nosotros no podemos imitar la conducta del mundo. Cuando nosotros imitamos la conducta del mundo, el mundo entra en nosotros y ahí terminamos siendo lo mismo del mundo. Es lo que ha dicho un montón de veces, que eso es lo que le ha pasado a la iglesia. De ahí vienen todos los problemas de la iglesia. Que la iglesia quiso imitar la conducta del mundo.
Y terminamos igualito que el mundo. La misma porquería que hay en el mundo se metió en la iglesia. Y es lo que yo le digo muchas veces. Ayer mismo, antes mismo me escriben muchas muchachas y muchachas preguntándome que si los tatuajes y el piercing ese de abrirse hueco en la lengua y todo eso, si es pecado. Y aunque algunas doñas se ponen bravas conmigo, yo le tengo que decir, no es pecado, porque la iglesia no ha hablado en el nuevo pacto si es pecado o no es pecado. En el Antiguo Testamento era pecado hacerse señales relacionadas a los cultos cananeos. De eso es el tatuaje que habla, pero ahí no habla de una rosa ni de un tatuaje. O sea que no podemos engañar la palabra de Dios. Ni la iglesia ha dicho, no se ha dicho en el Nuevo Testamento que los tatuajes son pecados. Eso pertenece al Antiguo Testamento. Pero yo le decía a esta muchacha, pero que no esté prohibido no quiere decir que te conviene. Vamos a poner las cosas en su perspectiva. Porque yo le decía, ¿te conviene a ti parecerte a los rockeros, a los que cogen cocaína y a la gente que anda en ese ambiente? No, entonces no te conviene. Las cosas no tienen que estar prohibidas para que no nos convenga. Porque si vienes a ver, la droga está prohibida en la Biblia. En ningún lugar. Fumar está prohibido en la Biblia. En ningún lugar. ¿Nos conviene? No. Entonces hay que tener sentido común. Nos están diciendo continuamente, Señor, nosotros somos un pueblo apartado, no nos podemos parecer. Ahora, ¿por qué se quieren hacer tatuajes los muchachos? Porque los rockeros lo tienen. Entonces, ¿te quieres parecer a quién? A los rockeros, a todos los losers, esos que andan por ahí. Porque mira las cárceles, todos los que van a las cárceles, ¿qué es lo primero que se hacen? Tatuajes. Entonces, no es si está prohibido o no, es si yo, un hijo de Dios, tengo que parecerme en moda a la gente del mundo. Eso es lo que tenemos que decir a nuestros jóvenes nosotros. Como yo le dije, terminé diciéndole a esta muchacha, te digo las palabras de San Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. En Cristo soy libre, todo me está permitido. Ahora, ¿me conviene todo? No. Ahí es donde entra el discernimiento de uno. Aparte que la gente no se da cuenta de los tatuajes cuando uno llega viejo, lo feo que se ponen. Porque a mi gimnasio vi un viejo que tiene una mujer tatuada aquí, que a la mujer le salieron arrugas. Una cosa horripilante. Y ustedes se ven a esa muchacha con las maripositas aquí atrás cuando se pongan viejos y aquello le chorree, aquello es horrendo. Así que de todas formas, estéticamente, no conviene hacerse un tatuaje. Pero dejando el tema, porque ustedes ya se desorbitan y después no hay quien lo sigue. Fíjate lo que dice ahora, y esto es lo que también tenemos que entender. Al contrario, destrozarás y destruirás los dioses cananeos. Ustedes darán culto a tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ti las enfermedades. No, oye lo que dice el versículo 23-26. No habrá en tu tierra mujer que aborte, y yo le colmaré el número de tus días. Mira lo que dice aquí el Señor. Si en tu tierra las mujeres no abortan, yo les tenderé, les colmaré. ¿Qué cosa? El número de tus días. Desde el Antiguo Testamento, desde antes de Israel posesionarse en su tierra, el Señor condena el aborto. Para que después aparezcan esos websites de católicas para escoger, pro-choice, con una foto de Benedicto XVI. Lo que pasa es que este es país de relajo y no se puede poner un SUA a esa persona. Ellos no pueden poner la foto del Papa en un lugar que promueve el aborto. Eso es lo que confunde a la gente, pero como este país es el arca de Noé, aquí cada cual puede hacer lo que le da su realísima. Pero los artistas hacen cuando le cogen su cosa. Pero ahí en las cosas religiosas no, porque la iglesia no ha patentizado la foto de Benedicto XVI, ni la cosa, ni la cruz, ni nada de eso. Eso es lo que sucede con este asunto, pero fíjate, el Señor dice, no solo no puede postrarte en sus dioses, los tiene que destruir. El Señor, la fe de nosotros es radical. En la fe de nosotros no hay ninguna cabida, ni un pedacito así a otro Dios. Y Cristo lo va a decir, o estás conmigo, o estás en contra de mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Y así el Señor lo dice, esto quiere decir la radicalidad del Dios de nosotros. Que no es un Dios como en la India, que hay 15.000 dioses y todos conviven unos con otros. Sigue diciendo
el versículo 32, y es muy interesante, capítulo 23, versículo 32. No pactes con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu país, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses, caerías en un lazo. Dice el Señor, no puedes permitir ni hacer ningún pacto con esta tierra. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque el Señor sabía que Israel, si convivía con esa gente, les iba a pasar lo mismo con Egipto. ¿Qué iba a pasar? Iban a terminar, y es lo que uno dice, que Dios es extraño. El Señor tiene que tratar a Israel como un Dios chiquito, y así somos nosotros. ¿Por qué siempre tenemos, bueno, sabemos por qué, es una pregunta retórica, ¿por qué tenemos siempre tendencia al mal? Porque siempre tenemos tendencia al mal. 3 muchachos que son ateos pueden volver rapidísimo a otro muchacho ateo. Y 3 muchachos que son cristianos, Dios y ayuda le cuesta convertir a uno ateo del grupo en cristiano. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Lo hemos hablado anteriormente. Porque nuestra naturaleza, desde el principio, está dañada con la concupiscencia. Y si no tienes la gracia, esa gracia no te ayuda. Por eso tenemos que, en la iglesia, los jóvenes, que se reúnen con el Papa todos los años, hay que hablarle, y el Papa se lo dice, tienen que crecer en la gracia. Los jóvenes cristianos tienen que crecer en la gracia. Porque si no crecen en la gracia, que es lo que a la primera que le presenten, terminan adorando otros dioses. Mire este caso de este muchacho de la semana pasada en Hialeah, 21 años, mató a la novia de 15 años y a la mamá. ¿Tú crees que ese muchacho tenía conciencia de lo que hizo? No tenía conciencia de lo que hizo. ¿Tú crees que vale la pena perder la vida a uno por un berrinche con una novia a los 20 años? ¿Pero qué es lo que le falta a esos muchachos, a muchos muchachos, familia nuestra? La gracia de poder decir, este berrinche que yo tengo es pasajero, déjame dejarlo pasar. Y cuando tú pierdes el control de ti mismo, ¿tú sabes quién lo toma? El demonio. Cada vez que tú pierdes el control de ti mismo, el demonio suple el control que tú dejaste. Y eso lo explicaba el otro día un sacerdote que es psicólogo, le decía que por qué siempre la gente que está perturbada de la mente terminan haciendo el mal en vez del bien. Entonces, fulano se volvió loco y cogió un martillo y le dio a la madre. O fulano se volvió, ¿verdad que se vuelven locos? Y empezó a coger droga. ¿Y por qué nadie se vuelve loco y se vuelve monje benedictino? Pero eso es una pregunta muy válida, porque entonces aquí se podía volver loco, si se volvió loca y se hizo carmelita descalza. ¿Tú sabes por qué? Porque me lo dice el sacerdote, porque una persona que está mal de la cabeza no tiene dominio propio, y al no tener dominio propio es pasto facilito para que el demonio lo lleve a donde él quiera. Y eso pasa con una persona mala de la cabeza, pero también pasa con una persona que no tiene la gracia. Que al no tener la gracia, en un ataque de ira, pierde el control de uno mismo total, y cuando pierde el control, el demonio dice, ahora que perdió el control, ahora voy yo a llevarlo a donde yo quiero. Porque no tiene sentido que un muchacho lleno de vida de 21 años, y no es un extraño, es sobrino de un cliente mío. Un muchacho bien criado, nadie puede entender qué hizo. No era un tipo delincuente con los dientes de oro. Nadie entiende en la familia por qué hizo. Ahora, el que es espiritual entiende por qué hizo eso. Nunca a lo mejor nadie le explicó que tiene que tener dominio de sí, que tiene que orar, y que en la vida es que uno no puede perder el control. Y eso le pasó a estos muchachos, pero eso le puede pasar a todos ustedes y a mí. En un momento perder el control de nosotros mismos y no llegar a matar a nadie, pero provocar situaciones desagradables, a perder el control de nosotros mismos y el otro manipularnos. Por eso que hay que orar, Señor, dame tu gracia, dame control. Que cuando decirle, Señor, cuando yo pierda el control, tómalo tú. Esa es la oración que debemos hacer todos los días. Señor, si en algún momento yo pierdo el control, toma el control tú. No dejes que el otro de mi vida tome el control. Y eso es lo que por eso que el Señor le dice, y esto que parece hace tantos miles de años, le dice, no dejes dioses extraños ligados contigo. Porque si tú tienes dioses extraños ligados contigo, tú vas a terminar, tenemos siempre la tendencia al mal, vas a terminar, en vez de, como terminó Israel, en vez de adorándome a mí, adorando al otro Dios. Es que como, terminando esto, es que como yo les dije, el demonio está vencido, pero no está destruido. Es lo que la gente no acaba de entender. El demonio está vencido,
pero no está destruido. Y le pongo un ejemplo. Saddam Hussein fue vencido. Saddam Hussein fue vencido, pero la subversión de Irán fue destruida. Irak no, Irak siguen la gente de Al-Qaeda poniendo bombas y poniendo, aunque se acabó el régimen, pero no se ha acabado la subversión. Satanás fue destruido, vencido, pero todavía no está destruido. Puede decir que los talibanes del diablo siguen todavía dando la guerra hasta el final de los tiempos. Por eso, por ejemplo, un ejemplo que le puse de Irak, ¿cuál es la forma, supuestamente, cuál es la forma más sencilla? No juntarte por donde están los talibanes, ¿no? Eso sería lo más... Si tú sabes que ponen bombas en los mercados, no ir el día de mercado a... Bueno, eso tenemos que hacer los cristianos con el diablo. Saber delimitar nuestro terreno para no mezclarnos en el campo que el demonio puede tomar dominio de mí. Y lo mejor es el consejo que le da el Señor a Israel. Apártate de todo Dios extraño que puedas tener. Apártate de toda persona que pueda estar metido en cosas extrañas, que pueda tener influencia sobre tu vida. Tenemos que predicar a la palabra de Dios a las personas que están en problemas, pero tenemos que saber si yo soy suficientemente fuerte para predicar. Si tú crees que tú no eres fuerte, mejor no te metas. No seas tú que termines brincando la cerca. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Yo que no tomo ni me gusta tomar, yo puedo meterme un día en una barra si quiero convertir a un borracho. Pero uno de nueva vida que sale de un problema de alcohol no puede meterse en una barra a convertir un borracho porque termina tomando con él. Y así pasa espiritualmente. Si tú no estás fuerte, no te metas hasta que tú no crees que estás fuerte espiritualmente, porque la otra parte te ala. Y para que vean todos estos consejos que le da el Señor a Israel son consejos que a nosotros, 4.000 años después, nos puede seguir sirviendo. Seguimos ya, vamos avanzando en el Éxodo, vamos a ver cómo se ratifica la alianza con el Señor para después entrar en el Levítico. Vamos a hacer